de aquí o ahora obturado. Habría una potencia postcapitalista en ciernes, en los bordes e incluso, según ciertas teorizaciones, en el corazón del capitalismo mismo, ¿no? Hay ciertas tradiciones que afirman eso. Entonces, el post no sería un después, sino sobre todo un aquí y ahora que hay que potenciar. Eh, em, Esa sería una manera de concebir el prefijo post. Repito, como un aquí obturado, como un aquí germinal. Pero hay otra forma de entender ese post, ese prefijo post del postcapitalismo. Y es sí, eh, como un aquí del comunismo, según estas tradiciones marcianas o marxistas heterodoxas, pero como un aquí comunista funcionalizado. Es decir, esta es, por ejemplo, la manera en que lo ha planteado Paolo Virno, un posautonomista, un teórico posautonomista italiano, bastante conocido por textos como, por ejemplo, Gramática de la Multitud, entre otros. Y lo que dice, por ejemplo, Virno, Paolo Virno, es que el propio capitalismo tuvo su versión del socialismo, ¿no? Ante las fuerzas socialistas, ante el avance de las fuerzas socialistas, el capitalismo reaccionó con una suerte de socialismo del capital. Entonces se construyeron los grandes estados de bienestar, etcétera, etcétera, ¿no? Se empezó a desplegar toda una política social que antes no existía o no existía por lo menos de esa manera. Aquí, por supuesto, en América Latina tuvimos experiencias también similares en muchos países asociadas, por ejemplo, a las políticas de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina. Entonces, en palabras de Virno, eso sería una suerte de socialismo funcionalizado, ¿no? Una suerte de socialismo del capital. Pero eso no es lo que me parece más interesante de lo que plantea Virno. Lo que me parece más interesante de su argumento es que hoy no vivimos en el socialismo del capital, ni en el socialismo, ni en el mero capitalismo, sino en algo así cada vez más a nivel global, como el comunismo del capital, algo así como el comunismo del capital. Y claro, si uno se pone a rastrear algunos elementos que constituyen cierta idea de comunismo, cierto imaginario en torno al comunismo, como por ejemplo la posibilidad de compartir libremente, ¿no? De compartir la existencia misma, como la posibilidad de ampliar la esfera del ocio en términos de que haya una indistinción entre lo que es el trabajo y el ocio, es decir, que el trabajo deje de ser un trabajo enajenado y se vuelva más bien un trabajo creativo. Y que potencie la vida misma. Si uno se pone a rastrear esos elementos que prefiguran cierta idea de comunismo, como también, por ejemplo, el cuestionamiento de las jerarquías, de las grandes estratificaciones sociales, todos esos elementos aparecen en la jerga capitalista contemporánea de moda. Por ejemplo, cuando hablamos de economías colaborativas, pero economías colaborativas tipo esta gran plataforma de alojamiento que es Airbnb, ¿no? En Airbnb se apela a esta noción de colaboración, de compartir lo más íntimo, de confianza. Entonces, ahí hay una suerte de sentimiento, si se quiere, comunista o comunista, comunal, comunitario. Uno puede utilizar diferentes términos, cooperativo, que de alguna manera podría comprender como una forma de funcionalizar estos antiguos sueños que le apuntaban a un futuro postcapitalista. Em, y así uno podría seguir rastreando los otros elementos u otras dimensiones, como por ejemplo la indistinción entre tiempo de trabajo y tiempo de ocio, ¿no? Hoy, por ejemplo, hay ciertos trabajos particularmente precarizados
que tienen que ver con muchas veces lo que algunos autores y autoras denominan el cognitariado, quienes realizan sobre todo, realizamos sobre todo trabajo cognitivo, en donde pues se nos vende la idea de que como estamos haciendo lo que nos gusta, pues realmente no estamos trabajando. Entonces, por ejemplo, quienes ejercemos la docencia, tenemos que estar dispuestos a leer papers sin que sea una labor remunerada, porque realmente si uno lo hace es por compromiso intelectual, ¿no? Por la academia, por el saber, porque uno ha decidido dedicarle la vida a eso. Entonces hay una suerte de indistinción entre lo que sería el ocio o algo vitalmente potenciante y el trabajo, ¿no? El tiempo de trabajo propiamente dicho. Em, pero eso sucede en una multitud de trabajos, ¿no? Aquí simplemente estoy poniendo un ejemplo, pero a su vez con las nuevas tecnologías de la comunicación y la información, pues también hay una distinción cada vez más creciente entre tiempo de ocio y tiempo de trabajo. Lo estamos en parte experimentando en estos momentos, ¿no? Es decir, yo aquí estoy en mi casa, un lugar íntimo, pero a su vez estoy compartiendo con personas que en principio pues son extrañas. Estoy depositándoles su confianza y ustedes a mí porque las estoy dejando entrar en mi espacio íntimo hasta cierto punto. Eh, todo eso tiene que ver con ciertas ideas, repito, asociadas a esta sensibilidad comunitaria, comunista, cooperativa, colectivista, como ustedes la quieran llamar, ¿no? Aquí no me interesa por ahora hacer distinciones finas a ese respecto. En lo que quiero poner el acento es en el argumento de Virno, ¿no? Y el argumento de Virno es quizás el poscapitalismo, ese post remite a un aquí, a una ahora, en el sentido de que vivimos quizás cada vez más en el comunismo del capital, ¿no? Entonces no vivimos en el mero comunismo, en el mero, perdón, capitalismo, sino en el comunismo del capital. Em, y eso me parece que es interesante pensarlo, ¿no? Eh, porque pues nos abre otra arista, digamos, de trabajo. Pero habría otra hipótesis, ¿no? Aquí simplemente estoy planteando una cartografía para ubicarme. Entonces, habría otra hipótesis otro planteamiento, otro argumento. Esa otra hipótesis consiste en afirmar que realmente no es que el comunismo o ese poscapitalismo ya sea germinal o esté obturado en el presente, tampoco que haya sido funcionalizado, que fue las dos alternativas que acabo de proponer, sino que más bien ya no estaríamos realmente en términos globales viviendo bajo la hegemonía de un modo de producción capitalista, sino bajo la hegemonía de otro modo de producción emergente, que, por ejemplo, eh, Mackenzie Work, una de las autoras que tomo como referencia, eh, o que quisiera tomar como referencia el día de hoy, plantea como lo que Mackenzie Ward plantea como vectorialismo. Estaríamos viviendo en el vectorialismo, digamos, como nuevo modo de producción emergente, hegemónico. Ahora, lo que dice Mackenzie Ward, bueno, les voy a presentar rápidamente la bibliografía que estoy empleando para realizar esta pequeña cartografía y presentación. Uno de los textos es el de justamente Mackenzie Ward, que es este titulado El capitalismo ha muerto, el ascenso de la clase vectorialista. Ya que ahorita estaban preguntando por la bibliografía, entonces pues de paso les proporciono algunos textos claves. Entonces está El capitalismo ha muerto, el ascenso de la clase vectorialista. Está este otro texto que me parece maravilloso de un autor argentino, Agustín Berti, em, eh, bueno, que realmente llegó muy joven a Argentina, pero es prácticamente cordobés. Se titula Nanofundios, crítica de la cultura algorítmica. Nanofundios, crítica de la cultura algorítmica. Estaría este otro de Cédric Durón, que se titula Tecnofeudalismo, crítica de la economía digital. Y hay otro muy conocido
que lo tengo por aquí atrás, que también se titula Tecnofeudalismo, pero ese es de Yanis Varoufakis, el exministro de Economía de Syriza en Grecia, ¿no? Que se convirtió en todo un personaje público. Y como complemento, yo también añadiría este para ver una beta más positiva de todas estas problemáticas, que es un texto muy reciente, si no estoy mal es de este año, no, del año pasado. Lo encontré a finales del año pasado, que se titula La actitud hacker de Carlo Milani. Entonces, creo que estos textos en conjunto nos brindan un buen panorama. ¿Un panorama sobre qué? Sobre justamente lo que estaba planteando, sobre esta posibilidad, esta tercera posibilidad, de acuerdo con la cual el postcapitalismo ya fue y estaríamos viviendo en una suerte de nuevo modo de producción emergente, pero hegemónico, o que tiende a convertirse en hegemónico, y que, repito, algunos autores y autoras le denominan tecnofeudalismo, otros como Mackenzie Work, vectorialismo, pues ella es la que acuña el término. Y en el caso de Berti, habla del nanofundismo. El nanofundismo que sí sería en su planteamiento una deriva del capitalismo, pero que tiene rasgos profundamente feudales y más aún extractivistas. Entonces, por eso habla justamente de nanofundismo y de nanofundios. Am, bueno, esa sería la tercera opción y esa es la opción que me parece que quizás es más aterradora, pero no necesariamente. ¿Y por qué lo digo? Lo digo porque Mackenzie Work plantea el asunto de una manera no angustiante, ¿sí? Porque uno podría decir, no, si estamos en un atendiendo un nuevo modo de producción, que es nuevo, pero que tiene profundos rasgos feudales, como lo sería el tecnofeudalismo o el vectorialismo, que también tiene profundos rasgos feudales o extractivistas, pero relacionados con el tema de la información, que ahorita pues ya podemos discutir, profundizar un poquito más en eso, por supuesto. Entonces, si estamos viviendo en ese escenario, habitando ese escenario, pues probablemente el afecto que inmediatamente se suscite pueda ser el de pánico, horror. Pero lo interesante de Mackenzie Work es que no lo plantea de esa manera. No necesariamente tiene que tener esa implicación en términos afectivos. ¿Y por qué? Porque realmente nos invita a concebir esto en primer lugar como un experimento mental, ¿no? ¿Y por qué es tan importante el experimento mental? Porque ella dice, bueno, quizás estamos tan acostumbrados a teorizar el capitalismo y las salidas al capitalismo, que quizás se nos haya acabado la creatividad en lo que se refiere a pensar en la modificación del propio modo de producción a tal punto o a tal grado que ya estemos en otro lugar. Es decir, quizás tenemos un hábito tal o estemos tan habituadas, tan habituados a pensar el capitalismo que justamente el propio realismo capitalista, como diría Mark Fisher, la propia idea de que el capitalismo es destino, se haya instalado de una forma sutil y eso nos haya hecho poco hábiles para detectar las transformaciones en el terreno de los modos de producir y reproducir la vida misma, que quizás ya nos estén arrojando hacia otro lugar. Entonces Ward dice, hagamos por un momento por lo menos ese experimento mental. Miremos cuál es el modo de producción dominante hoy a nivel global y pensemos en sus rasgos y en si sus rasgos se corresponden a rasgos propiamente capitalistas, se corresponden con rasgos propiamente capitalistas, o si mejor necesitamos otro concepto que ilumine también postcapitalistas sectorialistas, ¿no? En el caso de Mackenzie Ward, pues, porque el concepto que ella utiliza es el de vectorialismo. Y además plantea que, por supuesto,
o hace la aclaración de que no tenemos que pensar en modos de producción puros, es decir, los modos de producción siempre existen de manera entreverada, es decir, actualmente coexisten diferentes formas de feudalismo, diferentes formas de hecho de capitalismo con sus respectivas clases y estratificaciones sociales, también existen en la práctica formas comunales, comunitarias, etcétera, etcétera. Entonces, en realidad siempre hay formas entreveradas de producir y reproducir la vida entera y quizás lo que tenemos que ver es de qué modo están articuladas y qué es lo que se ha convertido en hegemónico. Sin lugar a dudas, el capitalismo se ha tornado históricamente en el modo de producción y reproducción de la vida misma hegemónico y cierta forma además de capitalismo. Pero Mackenzie Ward nos dice, pensemos en que quizás haya algo emergente que se esté tornando hegemónico. Em, y bueno, ¿qué es lo que plantea entonces en ese sentido? Bueno, quisiera hacer una pausa aquí. Ya he planteado unos elementos iniciales, una primera cartografía, y como no quisiera convertir esto en un monólogo, sino más bien una conversación también para yo aprender de ustedes, entonces me gustaría saber cómo perciben este panorama. De pronto damos unos minutitos para el intercambio y luego retomamos, si les parece. No sé si esté desordenando mucho la estructura, pero yo prefiero Sin hacerlo así. problema, Iván, es posible. Listo. ¿Me puedo arriesgar a una primera pregunta? Adelante, Marta. Eh, Gracias, Iván, por esta pausa. Eh, yo en lo que te he escuchado, no hay por lo menos en los dos planteos que haces sobre el postcapitalismo, no hay efectivamente un post que se remita a algo después de, sino que básicamente estaríamos funcionalizando algunas eh, algunas manifestaciones en el actual modelo de producción capitalista y que darían paso a que ya no estamos en el capitalismo como lo conocíamos, sino en algo distinto. Pero hay autores también que hablan de un postcapitalismo como algo que arrasa con la forma que estamos actualmente, el modelo de producción que tenemos actualmente como vigente, como hegemónico. Y esa vertiente no la escucho. Es así. Gracias, Marta. Sí, esa sería más una pregunta, ¿no? Concreta. No, en el caso de Mackenzie Work, lo que plantea es que aquí en este caso el post sí sería un después de. Y aquí vale hacer quizás una precisión. Uno podría interpretar el prefijo post de dos maneras, que esto también se suele hacer cuando se habla, por ejemplo, de postmodernidad, ¿no? Cuando aparece un post, entonces siempre aparece la discusión sobre cómo se interpreta el post. Y normalmente se dice que el prefijo puede significar después de, pero también más allá de, ¿no? Y un más allá no necesariamente es un después de. Y lo que yo planteo es que, en efecto, la última opción, que en el caso de Mackenzie Work se relaciona con el tema del vectorialismo, si hay un después de, ¿no? Es decir, claro, el capitalismo sigue existiendo, no se trata de negar que exista el capitalismo hoy en día, pero el modo de producción dominante ya no sería el capitalismo, según el experimento mental que nos propone Mackenzie Ward, sino el vectorialismo, y habría una nueva clase emergente, dominante, que sería la clase vectorialista, y una nueva clase dominada que a grandes rasgos se podría denominar, o ella la denomina la clase hacker, justamente porque esa nueva clase dominante se apropia fundamentalmente de los flujos de información y por lo tanto la clase hacker sería una clase que potencialmente se puede reapropiar de esos flujos de información, ¿no? De los códigos y producir algo nuevo.
o justamente hackear los códigos y los aparatos que sirven para codificar y redireccionar esos flujos de información y así crear algo nuevo. Entonces, lo que plantea Mackenzie Work, de lo cual no he hablado aún, es que justamente habría en ese experimento mental un nuevo modo de producción dominante. Entonces, bueno, rescato particularmente de la intervención los dos sentidos del post, el después de y el más allá de. Creo que eso podría quedar también en general para el diplomado, como tener presente esa discusión. Em, pero también rescato de esa intervención la idea de si pensar un después de necesariamente implica arrasar totalmente con cualquier resquicio de capitalismo. Y porque quizás allí haya un pensamiento, una forma de pensar de acuerdo con la cual en últimas la revolución implica ser tabula rasa, ¿no? Y de pronto las cosas pueden ser más complejas, ¿no? De pronto, así como sucede con la esclavitud o con el esclavismo, el capitalismo siempre está allí germinal, larvario, y quizás haya formas de organización social que lo conjuren de antemano, que permitan que se desarrolle y que se convierta en dominante, y otras que más bien posibilitan darle rienda suelta, ¿no? Y eso implicaría concebir, de hecho, la historia de una manera no lineal, porque creo que estamos muy acostumbradas y acostumbrados a pensar la historia de manera lineal y más aún tendiente al progreso o al apocalipsis, y quizás lo que haya es una suerte, ahí sí como diría un poco Aníbal Quijano, de heterogeneidad histórico-estructural, en donde haya un montón de elementos que se reorganizan constantemente. Y siempre va a haber algo de espacio para relaciones de tipo feudal, de tipo esclavista, de tipo capitalista, así fuesen larvarias y que hay que conjurar permanentemente. Creo que pensar el tema del postcapitalismo también implica pensar eso, ¿no? Si el post conlleva conlleva una suerte de tabula rasa, y en el fondo de revolución pensada como una suerte de reinicio, o quizás cosa, ¿no? Quizás, por ejemplo, una alternativa a la dicotomía reforma-revolución. Eh, pero simplemente dejo ahí el tema también a partir de la intervención. Muchas gracias, Marta, por supuesto. Teníamos a Elena, pero bajaste la mano, ya no. Entonces tenemos a Sahari. ¿Está bien como lo dije? Si no, discúlpame, me corriges. Adelante, Mata, pues. Hola, Saraí. Sarai. Ujú. Bueno, un poco me quedaba pensando ahora con la exposición, ¿cuáles serían, que a lo mejor es lo que vas a exponer posteriormente, no sé, cuáles serían como esos elementos que nos permiten asumir que estamos hablando de de una forma de producción diferente al capitalismo? Me quedé pensando en la acumulación, ¿no? Si esta es como la esencia, la entraña del capitalismo, el acumular, ¿acaso no pervive esta idea en este nuevo orden, ¿no? Muy centrado en la nube? em, no sigue siendo extractivismo, no sigue siendo un patrón de acumulación. Y en ese sentido, pues me queda como esta duda, ¿no? ¿Cuáles serían como estos elementos que nos permiten asumir que es algo que está más allá del capitalismo? Cuando decías un capitalismo, un capitalismo, hay como un comunismo capitalista, entiendo, hacías referencia como, no sé si lo El, entendí el, bien, como el esta idea de comunismo una del, fase, el como esta comunismo del fase capital. superior del capitalismo, ¿no? Como Ujú. como está el culmen del capitalismo. No sé, no sé si a eso es que haces un poco referencia. Pero bueno, espero haber sido clara con con mi duda. Gracias. Sí, claro que sí. Y en efecto no he hablado de ese asunto, entonces allí hay más interrogantes que respuestas. Eh, Adicional a que pues, es un tema que hasta ahora se está pensando, entonces en ese sentido también hay muchísimas interrogantes de mi parte, ¿no? Justamente es un tema que yo le dije a Omar que hay que quizás plantear más para considerar otros escenarios y complejizar el asunto del poscapitalismo, no porque yo esté realmente comprometido con que realmente
con la idea de que vivamos en un mundo que ya es poscapitalista y que quizás es algo peor. No, no quiero tampoco transmitir eso. La idea es detonar justamente la imaginación colectiva y conversar, ¿no? Tal y como lo planteó Omar, pues a manera de comunidad de aprendizaje. Em, sí, un elemento aquí fundamental es el de qué hace al capitalismo capitalismo, ¿no? Porque hay muchas formas y eso ya estaba en lo que, en la presentación, en la ponencia de Jerome. Y él daba, por supuesto, una idea de acuerdo con su propia posición de qué era el capitalismo y, por lo tanto, qué podría ser eventualmente el poscapitalismo, ¿no? También daba ciertas luces en ese sentido. Y uno de los elementos que quizás de un tiempo para acá aparecen con mayor fuerza para definir el capitalismo es el asunto de la acumulación y por lo tanto de la acumulación de valor o de capital, ¿no? Es decir, el capital no es el dinero, el capital es valor y valor que se reproduce de manera infinita en términos virtuales. Y cuando ya no puede reproducirse, pues entonces se tienen que reacomodar las fuerzas productivas, las relaciones de producción y inicia un nuevo ciclo de acumulación. Pero en ese sentido yo creo que se podría definir el capitalismo, o una de las tantas definiciones del capitalismo sería en efecto como un modo de producción y reproducción de la vida entera, y por lo tanto no solo de producción económica, sino un tipo de sociedad y de modo de vivir que está regido por la acumulación, la ley del valor, es decir, la acumulación infinita, indefinida, virtualmente indefinida de valor. Em, eh, y claro, entonces allí uno tendría que hacerse la pregunta, este tecnofeudalismo, en el caso de Varoufakis, o en el caso de Mackenzie Work, este vectorialismo, ¿funcionarían sobre la base de la acumulación de valor? Esa sería una pregunta, ¿no? Pero la otra pregunta interesante, entonces retengámosla, pero la otra pregunta interesante atada a esta primera pregunta es, ¿cuál es la relación que se establece entre las respectivas clases de esos modos de producción y reproducción en últimas de la vida entera? ¿Y por qué lo digo? Porque uno puede, por ejemplo, plantear, como lo han hecho diferentes tradiciones de pensamiento, la diferencia entre la apropiación y la explotación, ¿no? Una cosa es la apropiación directa del cuerpo, o la apropiación del cuerpo vía la apropiación de la tierra, y otra cosa es la explotación de la fuerza de trabajo. Estoy haciendo ahí alusión a cómo se plantea de parte de ciertas tradiciones, a la diferencia entre el esclavismo, el feudalismo y el capitalismo, ¿no? De un modo puramente abstracto, pues, ¿no? Típico, ideal, digamos. Eh, Porque pues obviamente en términos fácticos todo es siempre mucho más complejo. Pero términos abstractos, en términos abstractos uno podría decir que el esclavismo opera con lógicas de apropiación, es decir, hay una apropiación directa del cuerpo de la persona y de lo que produce esa persona también, pero la apropiación es directa sobre el cuerpo. En el caso del feudalismo, y por lo tanto de la servidumbre, ya no del esclavo o la esclava, sino del siervo o la sierva, y particularmente del siervo o la sierva de la gleba o la tierra, que está atado a la tierra o atada a la tierra. En ese caso, lo que se posee es ante todo la tierra, pero por la vía de la posesión de la tierra se posee a los cuerpos, que entre comillas vienen con la tierra. Y esa sería la relación entre el señor feudal eh, y sus siervos, ¿no? Particularmente, pues esta figura de icónica, arquetípica, que es la del siervo de la gleba o atado a la tierra. La novedad del capitalismo sería que ya no simplemente hay una apropiación directa o más o menos directa en el caso del feudalismo, sino profundamente indirecta. ¿Por qué? Porque lo que hay es explotación de la fuerza de trabajo. Pero además, el capitalismo sería propiamente productivo, ¿no? Se encargaría de desatar las fuerzas productivas, mientras que en el caso de la esclavitud y del feudalismo, del esclavismo y del feudalismo, habría ante todo una actitud
de tipo rentista, extractivista, violenta en muchos casos, y rentista. Em, entonces, para mí es importante porque esa sería la segunda arista que hay que considerar a la hora de evaluar los argumentos de estos autores y autoras que he mencionado sobre un posible poscapitalismo aquí y ahora. Entonces, por ejemplo, ya habiendo dicho esto, qué es lo que plantea Mackenzie Ward, que es la que con más fuerza insiste en la hipótesis eh, de que por lo menos es posible hacer el experimento mental de que ya no estemos en simplemente el capitalismo, ¿sí? Sino en algo diferente, que sería el vectorialismo. Ella dice aquí sucede algo diferente, porque la clase vectorialista, y con la clase vectorialista, pues tenemos que pensar en las grandes corporaciones, compañías asociadas pues a las plataformas digitales, ¿no? A Amazon, por lo tanto a Jeff Bezos, a Google o su casa matriz Alphabet. Tendríamos que pensar también en Facebook y por lo tanto en Mark Zuckerberg. Bueno, en fin, en los que han sido últimamente las personas con más riqueza en el mundo, ¿no? Y ese es uno de los elementos que le permite justamente plantear a Mackenzie Ward que esta es una nueva clase dominante, que si uno va a mirar quiénes son los que, eh, eh, digamos, las personas con mayor riqueza en el mundo son estos personajes que a su vez son los dueños de las grandes plataformas digitales y en general de las infraestructuras de la información y la comunicación. Entonces, bueno, ¿qué es lo que plantea? Lo que plantea es que, claro, el capitalismo sigue funcionando y el capitalismo sigue funcionando articulado al vectorialismo, como siguen funcionando también otras formas, otros modos de producción y reproducción de la vida. Entonces, en ese sentido, eso no excluye la acumulación de valor o de capital. No es algo excluyente. Entonces, por un lado, eso no desmiente, sino que puede incluso confirmar esta hipótesis. Pero por otro lado, y esto es lo determinante, lo que sucede con la clase vectorialista es que justamente lo que controla es lo que Ward denomina el vector de la información, que es la posibilidad de atravesar diferentes capas de la información por medio de ciertas infraestructuras que son las plataformas digitales, pero también los servidores, es decir, las infraestructuras materiales también que poseen estas compañías y estas personas, y es la posibilidad de controlar el vector de la información que da acceso a la extracción de la información que es la vida misma, tanto humana como no humana. Y de eso es de lo que se están apropiando directamente. Entonces, habría una lógica más que de explotación, de apropiación. Y por eso es que habría una relación más directa con incluso el feudalismo y la esclavitud que con el propio capitalismo, porque no solo sería una clase profundamente improductiva, sino una clase profundamente improductiva que se apropia directamente de la vida misma. ¿Y cómo se apropia directamente de la vida misma, tanto humana como no humana? Datificándola, ¿no? Convirtiendo absolutamente en flujos de información eh, que sí se pueden capitalizar, pero que en general se pueden controlar y controlándolos se controlan las vidas mismas, humanas y no humanas, y se direccionan los comportamientos. Y ese es el verdadero poder desplegado por la clase vectorialista. Y a mí ese argumento me parece interesante. Yo lo estoy pensando, sí, lo estoy valorando, es una discusión abierta, pero el argumento en principio es interesante. Ahora, si uno se pone a ver en la actualidad qué no puede ser reducido a información, pues realmente no se me ocurre nada, ¿no? Es decir, hoy si uno piensa, por ejemplo, en términos de la biología, pues la biología con la microbiología, pues hablamos de información genética, ¿no? Los flujos de información genética. Si uno se va a la teoría sociológica eh, más avanzada, en términos conservadores, que sería, por ejemplo, autores como Niklas Luhmann, los propios sistemas sociales son flujos de comunicación e información. Y así uno podría seguir dimensión tras dimensión, ¿no? Hoy todo se piensa en términos de flujos de información, es decir, el imperativo es la reducción de todo a flujos de información.
que por supuesto unos pocos pueden controlar porque poseen las infraestructuras para hacerlo. Por supuesto, podría profundizar todo esto, pero hacia allá se dirige el argumento. Si quieren, hacemos aquí otra pausa, ya que hay Sí, de una hecho persona que está pidiendo la están, palabra, ¿sí? te Y comento, Iván, mira, continuamos. tenemos Ujú. en orden, en cola, a Pavel, a Daniel y Elena. No sé qué prefieres. ¿Quieres que sea o sea, que cada quien te haga su pregunta o comentario, o oímos a los tres y luego intervienes? Tú me Podrían ser dices. los tres, conversamos. Va, ¿Sí? perfecto, perfecto, Iván. Pavel, adelante. Muchas gracias. ¿Ahí me escuchó? Sí, Gracias. Bueno, pues aquí la reflexión la traería sobre justo esta parte de que no desaparece el capitalismo, sino más bien podríamos ver igual como en el video que vimos para antes de la clase de tecnofeudalismo, cómo es absorbido de alguna manera por estas nuevas formas, ¿no? O sea, no desaparece, pero queda dentro de, o sea, queda como un sistema capitalista funcionando dentro de este vectorialismo o de como si fueran nuevas reglas a las cuales ahora se tiene que sujetar el capitalismo, pero operando todavía como capitalismo, ¿no? Este, por otro lado, también como mencionar, pues estas cuestiones, estos medios de control, por así podríamos llamarlo, no sé, en el capitalismo podría pensar en las monedas hegemónicas, ¿no? Pues que sin ellas no puedes acceder como a la vida misma, tal cual, ¿no? A tus satisfactores, ¿no? Y realmente ahora ver cómo en este tipo o pensar en estas nuevas formas, donde pues ese medio de control pues ya no es el dinero, sino la tecnología, las nubes, las plataformas, el mismo celular, ¿no? Donde el dinero, pues sigue existiendo, este dinero hegemónico, pero ahora de una forma digital, donde si no tienes un celular para hacer las transacciones, pues no, no haces esas conexiones, ¿no? O sea, en un término general, eh, pues eso, cómo es que cambian en este vectorialismo, tecnofeudalismo, cómo es que evolucionan estos medios de control masivos, por decirlo de alguna manera. Eso ahí pondría como reflexión. Y si bien estos cambios son naturales, o sea, se van dando, son cambios o evoluciones planificadas, eh, si se van dando orgánicamente o van sucediendo, bueno, no va a esta pregunta, pero si son planificadas, ¿en qué medida pues no suceden estos cambios porque todavía hay como interacciones sociales de las cuales podríamos ser resilientes o transformar, como ya veremos en el diplomado, como las monedas alternativas, etcétera, ¿no? Otras formas de organizarnos que, que si en dado momento pues hubiera como cosas más, digamos tácitas o fuertes de control, o sea, en ese sentido de pues, solo con el celular puede ser transacciones, podría haber una resiliencia y por qué entonces no serían todavía aplicadas. Bueno, ahí dejo eso a la reflexión. gracias, Muchas gracias. Pavel. Daniel, adelante. Gracias, buenas noches a todas y a todos. Iván, a mí me gustaría preguntar más que comentar, pero en relación a estas dos propuestas que para mí son algo que apenas estoy empezando a entender y aprender. Em, el video, también me sorprendió el video que nos pusieron como lectura o actividad previa a la sesión de hoy sobre el libro de Varoufakis. Es muy didáctico y creo que sintetiza muchísimas cosas que uno quizás podría profundizar en el libro, pero también eso me asombra como parte de todo lo que está mencionando, porque de todas formas, todo lo que estamos haciendo aquí está hecho a partir de todas estas plataformas, ¿no? Este, pero lo que quería preguntar era en estas reflexiones sobre el post o los post-capitalismo,
¿dónde dejamos la cuestión de lo que se reflexionó acerca de el neoliberalismo, ¿no? O el capitalismo global, pensando en que también hay como otros momentos de los capitalismos o del capitalismo mismo que ya eh, denotaban transformaciones que quizás nos que estamos perdiendo de vista, ¿no? O sea, me refiero sobre todo entre la diferencia del capitalismo que analizaba Marx, ¿no? A los capitalismos ya cuando estábamos pensando en toda esta vertiente del neoliberalismo y que introdujeron cosas diferentes, pero que seguíamos pensando que era capitalismo, ¿no? Entonces, y que no son estos últimos cambios de las últimas 2 décadas en donde ya las nuevas tecnologías hacen otras transformaciones que para mí me descolocan bastante en el sentido de que son cambios muy poco, no sé, como que se tiene que estar constantemente reflexionando y apenas te estás dando cuenta de que pasaron unos cambios y ya nos atravesaron otros completamente, ¿no? Gracias. Sí. Gracias, Daniel. Elena, adelante. Gracias, buenas noches. A ver si puedo ordenar las ideas que tengo. Es que pensaba que el capitalismo se sostiene usando a la naturaleza como medio. Por eso me cuesta trabajo como cuando escucho que es un sistema de producción y reproducción de la vida, que sí entiendo porque al final es una forma a lo mejor macabra de seguir habitando este mundo, pero me parece que al pensar en esta clase vectorialista o nubelista, pues al final se están adelantando al apocalipsis porque ya se reconoce que la naturaleza es finita y que ya en este modo pues no se va a sostener y me pongo a pensar como en estos terrenos que venden en este mundo virtual de Meta o por qué Elon Musk está poniendo tanta inversión en ir a explorar el espacio porque a lo mejor allá hay otros espacios que se pueden habitar y seguir vendiendo y seguir produciendo con otros recursos en otros lugares. Entonces, también creo que es como esta parte de mi medio para el fin que tengo de acumulación y de reproducción ya no va a estar disponible, entonces tengo que buscar otros espacios que sean infinitos, ¿no? Que en teoría son infinitos porque también los datos pues se acumulan en un espacio que todos pensamos que no existe, pero pues sí tiene un medio físico también para esa acumulación y también requiere recursos. Pero bueno, siento que me ha servido como esta forma de decir la producción y reproducción de la vida, porque me parece que más bien la vida es algo que se usa para poder sostener el capitalismo y eso ya no va a ser posible en la idea de quienes están arriba, ¿no? Quienes son esta clase que domina todo. Eso, no sé si fui clara, pero eso estaba pensando. Gracias. Claro que sí, Elena, gracias. Juan Carlos, nada más. Luego Álvaro y Rosy para poderle dar el espacio nuevamente a Iván. Entonces, Yo adelante, creo, Juan a mí Carlos. me gustaría parar aquí porque ya como Ah, faltan 10 minutos, no sé cómo estemos manejando el tiempo, pero para poder decir Podemos, Iván, algo. si gustas, Iván, tú po- manejas la sesión ojo, porque no pasa claro, nada. hay de dos. Igual te propongo, Iván, si por ejemplo con lo que ya te dijeron, quieres continuar y en el caso de Juan Carlos, Álvaro y Rosy, retomamos sus intervenciones al finalizar, si gustas. Sí, yo creo que podríamos hacer aquí otra pausa para que de pronto no se me olviden las cosas y no queden por Perfecto, fuera está ciertos bien, Iván. elementos importantes de algunas intervenciones. Entonces les voy a pedir a Empiezo Juan por esta Carlos, última porque me llama Rosy, profundamente. sí, nada más Sí, les voy a pedir a Juan Carlos, Rosy y Álvaro que mantengan la mano para que no se nos olvide el orden y adelante, Iván. listo. Empiezo entonces por esta última intervención porque me parece no la más interesante, sino que plantea un problema que yo no había pensado, y que estoy pensando en estos momentos, y es justamente en el tema de
en el tema de si se plantea en términos clásicos desde un punto de vista, por ejemplo, ecosocialista o ecomarxista, que hay un antagonismo entre el capital y la vida, ¿no? Hay una relación antagónica entre las lógicas del capital y de la vida misma. Entonces, ¿qué pasaría con esta hegemonía de la clase vectorialista y del vectorialismo? Esa es una pregunta que yo no he visto en los textos, que surgió acá y que creo que podríamos pensar colectivamente. Pero ¿qué se me ocurre? Se me ocurre que es bastante coherente con justamente el panorama que plantean quienes están empezando a mapear esto que sería el tecnofeudalismo o el vectorialismo, porque plantean que el panorama es un panorama que está realmente muy, muy, muy involucrado con las discusiones en torno al transhumanismo, al metahumanismo o a una suerte de existencias antropomorfas, pero no necesariamente humanas. Por ejemplo, se empieza a hablar de la posibilidad de crear dobles digitales, ¿no? Que de hecho ya se está haciendo. En muchos hospitales con las historias clínicas ya se están produciendo, creando dobles digitales, y con base en esos dobles digitales se puede, por ejemplo, anticipar los problemas de salud hasta cierto punto que tenga eventualmente el cuerpo físico, de la persona física, ¿no? Entonces, lo de los dobles digitales se está implementando de manera acelerada, pero ¿qué está sucediendo en términos generales? Que aparecen una serie de existencias que parecen rebasar lo meramente humano. Entonces aparecen todos estos sueños y narrativas que parecían hasta hace muy poco de ciencia ficción, simplemente de ciencia ficción, de, no sé, la posibilidad, por ejemplo, de descargar nuestra memoria y luego esa memoria, ¿no? Ponerla en algún cuerpo, sea técnico u orgánico, para poder prolongar la existencia. Pero también aparece justamente esta idea que parece descabellada en principio de Elon Musk, de acelerar la exploración y la colonización de Marte para ver si se puede terraformar. Y lo que yo veo ahí es que se está intentando negar justamente esa contradicción que ya no sería entre simplemente el capital y la vida misma, sino entre una lógica de dominación y de apropiación y la vida misma, y se niega intentando todo el tiempo rebasar los límites biofísicos, rebasar el cuerpo humano y crear esta otra dimensión a la cual escapar, ¿no? Incluso poder mejorar el cuerpo humano, que es el Perdóname, relato Iván. Aldo, transhumanista. ¿podrías cerrar tus micrófonos? Gracias. Sí, incluso mejorar, ese es todo el tema del enhancement, mejorar el propio cuerpo humano, para que incluso dé lugar a un fenómeno de especiación, a una especie nueva que pueda habitar otros planetas. Eh, y yo creo que sí, que justamente quizás todos esos imaginarios transhumanistas, metahumanos, etcétera, etcétera, estén muy en la lógica de esta nueva clase vectorialista, que me parece que permite entender algo mucho más básico, y es que no simplemente hay un antagonismo entre el capital y la vida, sino que hay un antagonismo entre las relaciones sociales, o más bien las sociedades de clases, y que se levantan sobre las lógicas de la apropiación y la extracción y la explotación. Hay un antagonismo entre eso y la vida, siempre lo ha habido. Por ejemplo, uno no podría decir que, no sé, en la antigua Grecia, que era una sociedad esclavista y patriarcal, no hubiese una contradicción entre ese tipo de sociedad y la vida misma. Eso es, por ejemplo, lo que nos han enseñado, sobre todo las teóricas feministas. Nos han dicho, ojo, esa contradicción siempre ha estado presente. Allí donde ha habido patriarcado, la vida ha estado subordinada, ha habido una lógica muy fuerte de apropiación y de extracción violenta, sobre todo pues, sobre los cuerpos de las mujeres, pero por ahí derecho de la naturaleza entera. Entonces me parece que es una continuidad, ¿no? Entre esa forma de concebir la naturaleza en sociedades
de clases, de castas, donde aparecen fenómenos de dominación, apropiación y explotación. Hay una continuidad entre todo eso y lo que ahorita estaría sucediendo eventualmente en una sociedad de tipo, entre comillas, postcapitalista. Eh, pero no mejor, ¿no? No necesariamente mejor, como lo sería el tecnofeudalismo o el vectorialismo. Entonces me parece que quizás hay que desligar el asunto, o más bien ver el asunto más allá del antagonismo entre el capital y la vida, y pensar que hay un antagonismo más profundo que atraviesa todos esos tipos de sociedades y de modos de producción. Eh, Se me ocurre esto pues sobre la marcha, ¿no? Pero ahí aprovecho para agregar que sí, en efecto aparece con mucha fuerza cuando se trabaja el tema todo el asunto de las existencias que rebasan de alguna manera lo humano e incluso el cuerpo orgánico. Y pues el tema de la información también posibilita, y la digitalización y la datificación posibilita pensar en esos escenarios, ¿no? Eh, o considerar esos asuntos. Sobre el tema del dinero, me pareció muy interesante el comentario del dinero, porque en efecto, una de las cosas que plantean estos autores y autoras es que ahorita más que el dinero se trata de un asunto de acceso, ¿no? No tanto de dinero, sino de acceso. ¿Y cómo funcionaría esto? Por ejemplo, cómo lo plantea Agustín Berti en este texto de Nanofundios. Él dice, uno podría considerar toda la trama infraestructural de servidores o de granjas de servidores, que es algo inmenso, como los latifundios físicos, porque realmente se posee la tierra, además el gasto energético que implica el poner a funcionar esos servidores es impresionante, y sobre todo ahorita con las herramientas de inteligencia artificial generativa, ¿no? El gasto energético es descomunal. Entonces estaría toda una dimensión infraestructural, física, que pasa particularmente por las grandes granjas de servidores y así llamadas, ¿no? Que eso ya es interesante. Se trata de granjas y además de servidores, como si fuese en los nuevos siervos, máquinas al servicio de. Y bueno, ahí habría también mucho para comentar sobre toda esta jerga del servidor, del siervo, que está muy presente en todo este campo de la información y la comunicación y la cibernética en general. Em, entonces estarían los latifundios, estarían luego los nanofundios. Los nanofundios son los datos o la información parcelados. Parcelados, por ejemplo, a través de el acceso que me permite tener, no sé, una cuenta en Spotify o una cuenta de Google o una cuenta, no, el acceso concreto a. Entonces ahí aparecerían en sentido estricto los nanofundios. Y son nanos sobre todo porque lo que se parcelan son los datos o la información. Eso es lo que se parcela, los datos, la información, aquello que está digitalizado, y uno tiene un acceso que me lo permite, pues, el gran señor tecnofeudal, ¿no? O quien haga parte de la clase vectorial o vectorialista. Entonces, esos serían los nanofundios. Em, y luego habría toda una lógica a través de la cual operan estas nuevas infraestructuras, que son los flujos de la información, que eventualmente pueden ser cualquier cosa, un gesto, un movimiento, ¿no? Un sentimiento, información digitalizada, física, pero digitalizada. Entonces están los flujos de la información. Esos flujos de la información generan perfiles, como por ejemplo los dobles digitales, ¿no? Literalmente, por ejemplo, un perfil en una plataforma como Facebook. eh, y sobre ese perfil se aplica toda una lógica de gobierno sin la cual sería imposible la extracción y la apropiación de la vida misma. Entonces aquí aparece otro elemento importante y es el tema del poder. Pensar estos asuntos no puede implicar simplemente reducir el poder a una cuestión de clases. Si bien las clases siguen estando presentes, habría que complejizar también nuestra concepción del poder, ¿no? Por eso normalmente en estos textos, cuando se habla de tecnofeudalismo, de vectorialismo, por ejemplo, aparece en el texto de Berti, también en el de Cédric Durón, al mismo tiempo se alude a una
gubernamentalidad algorítmica, retomando una buena parte del trabajo de Michel Foucault. Entonces, pensar todo este tema de los flujos de información y su gobierno implica no reducir el tema del poder a una cuestión de clases, ¿no? De nuevas y de nuevas clases sociales, como la clase de hacker y la clase vectorial en el caso de Mackenzie Work. Ese es otro elemento fundamental. Pero además, y esto lo dice Cédric Durón, em, habría también una lógica de sujeción y de dependencia, ¿no? Él de hecho habla de una sujeción o dependencia a la gleba digital. Así como hay gleba tierra física, hay también una gleba, una tierra digital. ¿Y cómo sucede esa dependencia o esa sujeción a la gleba digital? Pues primero a través del acceso mismo. Si la plataforma me niega el acceso, yo me empiezo a sentir mal. Imagínense lo que sucede cuando alguien pierde en una gran urbe su celular, ¿no? Esto ya sucede, estar sin celular un día es un motivo para sentir pánico, ¿no? Para sentir que la vida no va a funcionar ese día, que, en fin, no me voy a poder integrar al mundo. Y eso está sucediendo de manera cada vez más acelerada, porque justamente todas estas infraestructuras atraviesan nuestras vidas enteras, todas las dimensiones de la vida. Entonces, hay una sujeción en ese sentido, pero también una sujeción en el sentido de que estas plataformas digitales, sean las que fueren, operan sobre la captura de la atención. Y en la medida en que operan sobre la captura de la atención, uno también se convierte en dependiente. Y de hecho, químicamente dependiente al funcionamiento de las plataformas, ¿no? A necesitar, por ejemplo, likes, a necesitar ciertos estímulos para poder tener existencia social, reconocimiento social y vida en general. Entonces, en ese sentido también hay cierta dependencia. Y valga la redundancia, en ese mismo sentido, lo que plantea, por ejemplo, Durón, y eso también está en Maxi Work, es que ahora no simplemente se captura la atención, no simplemente se captura la atención, sino que se la registra, que eso es lo fundamental, porque, por ejemplo, los grandes medios de comunicación, los medios de comunicación de masas, ya capturaban la atención. Y si eran gratuitos, como se dice habitualmente, es porque uno era el producto, ¿no? Entonces, uno era el producto que le vendían a las empresas publicitarias. Y en ese sentido ya había una captura de la atención, pero eso en un marco absolutamente capitalista. Lo que sucede ahora es diferente, porque no solo se captura la atención, no solo uno es el producto que es vendido a las empresas para eh, generar publicidad y para dirigir en general nuestros comportamientos para lo que necesiten, sino que a su vez se registra la atención, que no es lo mismo, no solo se captura, sino que se registra. Y al registrar la atención, se está apropiando, ejerciendo una apropiación directa sobre la vida misma, los flujos de la vida misma, que son nuestros comportamientos, nuestras inclinaciones, gustos, etcétera, etcétera. Entonces, más o menos así es que funciona el asunto, para dar también un panorama un poquito más preciso. Listo, ahora sí podemos hacer, yo creo, Ahora otra sí. ronda. Muchas gracias, Iván. Entonces, si te parece, podemos seguir esa dinámica. Oímos los comentarios o preguntas que nos tienen que decir Juan Carlos, luego Álvaro y luego Rosy, y ya intervienes, ¿no? En conjunto a ello. Juan Carlos, adelante. Gracias. ¿Sí se me escucha? Sí, sí, se te escucha. Ya. Bueno, Iván, los planteamientos que desarrolla Iván son súper interesantes. Digamos, abre preguntas que posiblemente no las podamos responder ahora, pero posiblemente en el transcurso y el desarrollo de este diplomado podamos hacerlo. Yo quisiera plantearte a modo de preguntas, Iván, dos cuestiones, ¿no? Me parece que una entrada para comprender mejor el capitalismo y las posibilidades postcapitalistas es entrar desde el enfoque el concepto de modernidad. Me parece que ahí, sobre todo pensando los temas postcapitalistas, podríamos un poco desechar esas ideas un poco complicadas, ¿no? Que el postcapitalismo
no va a hacerse cargo de ciertos elementos interesantes que ha dejado la modernidad capitalista. Es contradictorio, pero es así, ¿no? A ratos con mi esposa pensamos siempre estos temas de la decolonialidad y los decoloniales son muy críticos a la modernidad. A mí me parece que tienen razón en ciertas cosas, en otras no. Recuperar, digamos, todo el tema de la tecnología, la filosofía, ciertas formas de vida de la modernidad occidental son, a mi modo de ver, muy interesantes. Y siempre es una síntesis, digamos, con el, eh, con el conjunto del mundo. Eso es la primera pregunta. La otra, me parece que finalmente estas propuestas tecnofeudal, en el caso de Varoufakis, o vectorialista, en el caso de Mackenzie Ward, eh, eh, como que desconocen, bueno, o sea, lo voy a decir de una manera un poco provocadora y además desde la ignorancia también, ¿no? Pero me parece que desconocen que en el desarrollo de la modernidad capitalista siempre hubo esta transferencia de clases interburguesas, de transferencia de renta primero, ¿no es cierto? Renta eh, feudal a los dueños de la tierra, a los que poseían un monopolio, y que, digamos, ahora estaríamos con un desarrollo, digamos, de las fuerzas productivas, de la tecnología altísima, y que lo que hay, digamos, es una confrontación de una renta tecnológica en realidad, ¿sí? Porque tú decías bien, no es que, digamos, en el caso de Mackenzie, en el caso de Varoufakis no es así, pero en el caso de Mackenzie parecería que no se desconoce la supervivencia de la ley de valor. O sea, estamos, digamos, en un modo de producción capitalista hiperdesarrollado, y lo que hay más bien es una confrontación de intereses superpotentes de sectores de clases diferentes, de clases dominantes, por la apropiación de una renta, ¿no es cierto? Que hace que la ley de valor, la reproducción de la vida capitalista, hace que y obliga a que esa ley de valor, ese trabajo asalariado, ese trabajo, digamos, extraído y convertido en plusvalor, sea transferido a estos dueños, digamos, de plataformas digitales, en fin, pero es una transferencia de renta tecnológica. Entonces estamos en un tema digamos, en un modo de producción capitalista netamente. Estas dos preguntas, y no sé si he sido claro, que me gustaría compartir con ustedes. Gracias. Claro que sí, muchas gracias Juan Carlos. Pasamos con Rosy Álvaro y terminamos con Eric para poder tener la intervención de Iván. Rosy, adelante. Hola, muchas gracias. Buenas tardes, que andaba un poco perdida con los links y llegué un poquito tarde. Pero no, quiero decir que me encantó, por ejemplo, lo que comentó eh, el compañero invitado ahora, y me gustó mucho, por ejemplo, el video, me botó la cabeza, o sea, porque bueno, estoy llevando un proceso de formación con sindicatos y decir, bueno, ¿dónde está la base de la disputa, ¿no? ¿Qué se está disputando ahora? Y me sonó mucho esto último que decía de que no estamos en el capitalismo, sino en el feudalismo, donde nos están súper explotando. Y sobre todo esta parte que se disputa también sobre pues las tecnologías, ¿no? El uso de las tecnologías, incluso esas tecnologías que estamos utilizando. O sea, cuáles pueden ser más contrahegemónicas o cuáles no le pueden hacer juego al sistema y cómo nos organizamos para, como decía al final el video, pues gente de la nube, organícense y hagan, o sea, como el bloqueo a otro nivel. Entonces me gustó mucho como un elemento para retomar un proceso formativo que vamos a iniciar acá en Guadalajara con sindicatos. Porque decir, ¿dónde está la disputa? ¿No? O sea, también disputamos en la fábrica con el patrón, pero también hay otra disputa que se va en el ámbito de lo cultural, ¿no? O sea, de la más ideológico-cultural que también habla de una dominación. O sea, ¿cómo le hacemos frente a esa dominación desde la nube? Entonces, bueno, para seguir profundizando, solamente eso. Gracias.
Muchísimas gracias, Rosy. Álvaro, adelante. Pues muchas gracias por la exposición y los comentarios y preguntas. Son muy enriquecedoras. Yo tengo una reflexión, es decir, yo trabajo desde el Diala México con comunidades indígenas y campesinas y nos estamos encontrando con un desafío que le estamos llamando la brecha digital. O la brecha digital ya es una política pública, ya está dentro de un derecho, reducir la brecha digital. Y siento que estamos cayendo en todo proceso civilizatorio a través de la técnica, no solamente de los sistemas de producción y de relaciones sociales de producción. Siempre ha habido una innovación tecnológica o un hallazgo o un control de la relación sociedad-naturaleza desde la agricultura hasta la fecha, que nos permite caer en una especie de decir, bueno, vamos a reducir la escasez, vamos a evitar carencias o vamos a resolver necesidades. En este caso, el manejo de la información y todo lo que trae consigo es como una trampa, ¿no? Una trampa que caemos en eso, que aparentemente va a ser menos trabajo, menos dificultades, menos explotación. Pero atrás de esto siempre ha habido una especie de interpretación ideológica que genera precisamente la dominación, ¿no? O la nueva forma de organizar la sociedad, ¿no? Es decir, esta clase vectorial o estos nuevos sistemas de explotación y dominación que ya aparentemente pueden eh, usar nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros estados, nuestros sueños en esos registros, y es precisamente la trampa, ¿no? La trampa en que caemos todos y que al final resuelve necesidades creadas o sentidas, pero caemos en dinámicas de explotación a través de esta dinámica de esta nueva civilización, más que un sistema económico, como decía Jerón, estamos cayendo en una civilización nueva que a lo mejor no nos damos cuenta porque, bueno, hay mucha gente joven, pero ¿cómo se va a desplegar esa civilización de la información, del manejo de la información y con toda esta tecnocracia que decía el video, en esta trampa? Y a veces hay una nueva marginalidad que es los que no están conectados, los que no tienen acceso a esa tecnología de dominación, de explotación, esto que han explicado de manera muy clara, ¿no? Es decir, el postcapitalismo no llega a todos por igual, por ventaja o desventaja, y no todos podríamos estar en estas redes sociales generando acciones de boicot, de manejo de la información, de claridades, sino como en el mundo feudal había siervos, había campesinos y estaban los eternos sin tierra, que hasta la fecha siguen siendo la conciencia más fuerte en Europa, no capitalista, ¿no? Es decir, todas las ocupas, todo el movimiento campesino en Europa, en realidad nunca se han sentido pueblos, ni siervos, ni peones, ni vasallos del señor feudal, ni mucho menos del rey, ¿no? Ni mucho menos de los estados modernos que fueron la revolución proletaria de los artesanos, de los talabarteros, de los albañiles, los que hacían cosas con sus manos, ¿verdad? Entonces, creo que también existe ese mundo postcapitalista en la nueva ruralidad, en la autonomía, en la posesión de tierras, de semillas, de conocimientos, de saberes, que entran en esta conectividad, en esta innovación tecnológica sin la trampa, sin creerse que eso les va a resolver algo. Entonces, por ahí yo creo que puede también explorarse durante el diplomado. Muchas gracias. A ti, Álvaro, muchas gracias, igual por destacar ese punto de la brecha digital de pronto. Y cerramos estas intervenciones para pasar con Iván, con Eric Chávez. Adelante. Hola, gracias. Buenas noches. Y en este Buenas. rastreo que ha estado haciendo, ¿se escucha? Sí, es que te habías trabado un momentito, pero ya está Ok. bien. Adelante. Am, si,
¿Cómo va cómo estos autores perfilan, ven, visualizan, proyectan el Estado, ¿no? En esta nueva, en este poscapitalismo en el que estaríamos, porque me parece que si uno piensa en los conceptos básicos del fundamentales, no básicos, porque básicos puede sonar como peyorativo, digamos, como a lo fundamental que plantea Varoufakis eh, en el libro de Tecnofeudalismo, cuando vemos la foto que ha sido reproducida millones de veces, la foto en el día de que Trump toma el poder, y vemos a todos los cuatro, digamos, jinetes, el dueño de Facebook, el dueño de Amazon, cada uno de ellos, ahí hay ya una, digamos, una configuración y un vínculo muy estrecho entre el Estado y esta, digamos, nueva clase, que es una de las nuevas, porque la otra son los rentistas que van adentro de estos territorios digitales a trabajar con Eric, nuestros datos, ¿no? Y con nuestra adelante, es información. que te habías trabado un momento, Eric, adelante. Debe ser entonces mi señal. Bueno, entonces espero se haya escuchado. Era eso lo que quería consultar sobre el papel de cómo se va vislumbrando el papel del Estado. Y bueno, y tomar nota en algún lugar. Yo sé que vamos a tener discusiones sobre el Estado, entonces que tendríamos también que pensar, bueno, otras formas de organización que nosotros desde nuestras luchas pensamos, bueno, cómo nos podríamos plantear cuáles son los grandes desafíos que tenemos en todo Eric, te dejamos de un oír, lado. pero Bueno, sí. voy a parar acá. A lo mejor es lo que te iba a recomendar. Con luego apagando la cámara, si tienes problemas de conexión, se oye mejor. Gracias, Eric. Pues regresamos contigo, Iván. Adelante. Sí, yo nuevamente quisiera entonces empezar con esta última intervención, porque justo aquí tengo una reflexión, una pequeña reflexión que hace Agustín Berti en Nanofundio sobre el tema del Estado. Mm, que me voy a permitir leer, es un párrafo nomás. Obviamente la reflexión está de alguna manera a lo largo del libro, aparece a lo largo del libro, pero creo que los elementos que aparecen en este párrafo son importantes, por lo menos como punto de partida para la discusión. Dice Berti lo siguiente: el Estado ha perdido su coincidencia con el territorio que trabajosamente edificó durante 2 siglos. Dos puntos. El alcance aéreo de los drones y el virtual de la guerra cibernética lo desdibujan o lo expanden. Entonces aquí hay un elemento interesante, ¿no? Si pensamos en los drones y en la guerra cibernética, eso desborda completamente el territorio estatal y el territorio controlado por el Estado. Y claro, cuando hablamos de información y de comunicación, pues hablamos en esencia de algo que no respeta fronteras. Y por lo tanto, si hay algo así como una nueva clase tecnofeudal o vectorial, pues es evidente que tiene necesariamente que rebasar los límites del Estado. Y lo que tienden a plantear estos autores y autoras es que los estados se convierten en vasallos, ¿no? Y aquí aprovecho para hacer una diferencia que no siempre es clara, y es la diferencia entre el siervo y el vasallo, ¿no? En el clásico esquema feudal, el vasallaje es una institución de la nobleza. A veces se confunden los términos y se cree que el vasallaje es idéntico a la servidumbre, ¿no? El vasallaje es una institución de la nobleza en el clásico esquema medieval asociado a la Edad Media, pues había una alta nobleza, una baja nobleza, y la baja nobleza era la clase vasalla de la alta nobleza. Entonces, en ese mismo sentido, por ejemplo, autores como Varoufakis dicen los capitalistas industriales son ahora vasallos de los grandes señores
tecnofeudales. Entonces, habrían unas clases capitalistas que se convertirían ahora en clases vasallas de las nuevas clases dominantes, sean vectorialistas o tecnofeudales según el modo de teorización. Y todo esto rebasa también el esquema, el viejo esquema el esquema westfaliano o post-westfaliano, ¿no? Que divide el mundo en estados nacionales, pues típicamente modernos. Entonces también aprovecho para hacer esa precisión, pero continúo con la lectura del párrafo. Entonces, el alcance aéreo de los drones y el virtual de la guerra cibernética lo desdibujan o lo expanden, mientras la circulación de las criptomonedas pone en cuestión la centralidad de los bancos centrales nacionales. Aquí también aparece todo el tema, no solo de los flujos financieros, ¿no? Sino de flujos de información monetarios, pero que ya no se ajustan a las regulaciones habituales asociadas ni a los estados-nación ni a los organismos internacionales. Entonces también hay una reflexión interesante en que va en esa dirección. Y el tamaño de las grandes empresas tecnológicas rivaliza con el propio Estado en relación a la cantidad de datos que posee sobre sus usuarios, en relación a los que manejan las oficinas públicas respecto de sus ciudadanos. Este es otro elemento clave, el peso que ahora tienen estas grandes empresas tecnológicas. Estas grandes empresas tecnológicas pueden ser fácilmente más grandes que muchos estados. De hecho, sucede, por ejemplo, si uno piensa el tema de cuántos satélites posee Elon Musk, ¿no? Elon Musk, si no estoy mal, posee más satélites que cualquier estado, considerado individualmente. Y eso es tremendo, porque esas son las nuevas infraestructuras, ¿no? Es decir, eh, eh, los mapas digitales, Google Maps, entre otros, pues dependen justamente de toda esa infraestructura satelital, pero en general también todo el tema, por ejemplo, de la seguridad y defensa está atado a todo el tema satelital, en fin. Entonces, este asunto es interesante, ¿no? Cómo estas empresas parecen rivalizar ahora con los propios estados e incluso con los grandes estados, con los estados, con estados que son potencias, de hecho. Y eh, Berti llega a plantear que estamos en una situación que se parece más a la situación del siglo XVII que a la acontecida en el siglo XX o a las típicas luchas interimperialistas del siglo XX. ¿Por qué? Porque en el siglo XVII, que era un siglo de emergencia hasta ahora de los estados-naciones modernos, había grandes compañías que se articulaban o incluso rivalizaban con las formas políticas y las formas políticas emergentes. Por ejemplo, en el caso neerlandés u holandés, lo vemos con la Compañía de las Indias Orientales y con la Compañía de las Indias Occidentales, que no solo existió la de las Indias Orientales, sino también la de las Indias Occidentales. Esa compañía pues prácticamente ejercía un poder mucho mayor que el de muchos imperios, no solo estados, sino imperios, ¿no? O comunidades políticas. Lo que plantean estos autores es que está sucediendo algo muy similar. Esto rebasa el poder, de hecho, de los propios estados, que no es solo el poder del capital, sino de una nueva clase, que ahí estaría también pues parte del argumento, ¿no? Una clase necesariamente que va más allá de las fronteras de cualquier estado, porque la naturaleza de la información implica que haya un traspaso constante de fronteras. Eso hace parte de su esencia. No se limita a nada, ¿no? Es prácticamente ilimitada en ese sentido. Entonces, y el tamaño, continúo aquí la lectura, y el tamaño de las grandes empresas tecnológicas rivaliza con el propio Estado en relación a la cantidad de datos que poseen sobre sus usuarios, en relación a los que manejan las oficinas públicas respecto de sus ciudadanos. Está en curso una incipiente revisión de la tendencia monopólica de estas empresas y su forma de expansión a otras áreas de la economía por parte de los países centrales. Sin embargo, resta ver si las regulaciones alcanzan para redireccionar un sector tan dinámico y expansivo de la economía. A priori, pareciera que China tiene un abordaje más frontal de los desafíos, de los desafíos al rol del Estado por parte de las Big Tech que los Estados Unidos y Europa.
Bueno, aquí también aparecen reflexiones y aprovecho para plantear eso sobre el lugar de China, ¿no? La particularidad de China en todo esto, porque parece que se ha ajustado muy bien, su forma Estado se ha ajustado muy bien a estos nuevos vectores de información, flujos de información y aparatos de captura y extracción de la información. Entonces, habría ahí una particularidad, una singularidad que también podríamos pensar incluso en clave postcapitalista. No estoy afirmando que, como afirma la propia China, sea un Estado aún firmemente comunista que vaya a llegar algún día al comunismo, porque lo siguen planteando, pero sí valdría la pena ver esa singularidad, la singularidad del Estado chino en relación con la manera también en la que ha manejado la economía y particularmente una economía ligada a estas grandes empresas tecnológicas y en general ligada a los flujos de la información y la comunicación. Creo que hay también todo un campo de discusión que se abre. Mm, Interesante, a mi modo de ver. Em, Sobre el tema del rentismo, ese es un tema también recurrente en estos textos, pero ahí yo regreso a la idea de que no se trata solo de extracción de rentas, que están subordinadas a la lógica del capital en últimas, a la ley del valor y de la acumulación, sino que aquí se trata de una apropiación sobre la vida misma. O sea, yo creo que ese es el punto de discusión, el punto más fuerte, ¿no? Que aquí hay una apropiación de la vida misma o incluso de lo humano, de lo orgánico y lo no orgánico, de los flujos de información. Y es esa apropiación y la extracción de esa información y su redireccionamiento lo que también induciría a pensar de que se está yendo más allá de la dinámica clásica de la acumulación de capital o valor, de la ley del valor. Y aquí doy simplemente un par de ejemplos. A menudo se dice que este nuevo escenario vectorialista o tecnofeudalista opera anticipando comportamientos y modelando medios, que eso hace parte de lo que autores como Berti o como Cédric Durón llaman la gubernamentalidad algorítmica. Entonces, se modifican los medios mismos y se anticipan los comportamientos, ¿no? Ese es el poder también que se ejerce a partir de la extracción continua de información y por lo tanto de la apropiación directa sobre la vida misma. La vida considerando vida orgánica e inorgánica, ¿no? Que yo considero que lo inorgánico también se puede comprender desde una óptica vitalista, pero bueno, esa es toda una discusión. El caso es que voy a dar una serie de ejemplos muy concretos. Tomemos el caso de un caso sencillo como el de Uber, ¿no? Grandes plataformas como Uber. Uber crea todo un medio digital, ¿no? Construye todo un medio digital, que es el mapa con el que funciona la plataforma, la aplicación, el programa. Entonces construye todo un medio digital. Ahí está produciendo el medio. Resulta que ese medio pues no es evidentemente idéntico al medio físico, es justamente un gemelo digital del medio con base en la deformación continua de ese medio es que se redireccionan los comportamientos. Entonces, por ejemplo, Uber pone más o menos automóviles para regular la oferta y la demanda. Eso es algo que muchas veces la gente no sabe, ¿no? Entonces, se modifica la percepción de la realidad física, modificando el gemelo digital, que sería este mapa digital. En este caso, quitando, poniendo carritos digitales, automóviles, para regular la oferta y la demanda y por lo tanto las decisiones que se toman. Entonces ahí se está ejerciendo un poder sobre la vida misma, pero que es producto de la extracción de la información de los propios usuarios y conductores, proporcionada por la vida misma de usuarios y conductores. Entonces, es un control directo de la vida, que se parece más a una lógica de carácter feudal o esclavista en ese sentido concreto, ¿no? De que hay un control prácticamente directo, ya no del cuerpo, sino incluso de lo microfísico o molecular, como dirían Gilles Deleuze y Félix Guattari, de esas dimensiones que,
Parecen menos materiales, pero son absolutamente materiales. Son la vida misma, en los flujos de vida. Eh, Ese es un caso concreto. Eh, Otro caso que es mucho más diciente es el de Alphabet. Alphabet es la casa matriz de Google. Se conoce mucho Google, pero casi no se conoce o se conoce menos a Alphabet. Alphabet es la casa matriz de Google y bueno, la llamaron Alphabet porque decían que querían controlar literalmente la vida entera, de la A a la Z, es decir, el alfabeto entero. Por eso la llamaron Alphabet. Y Alphabet tiene empresas, aparte del famoso buscador y todos los servicios asociados a Google, que los conocemos muy bien, tiene también empresas de domótica, es decir, de automatización de los espacios domésticos y de otros espacios, y tiene empresas de biotecnología, o tiene grandes inversiones en proyectos de biotecnología, pero todo gira en torno a la extracción de la información, que son los flujos de la vida misma. Y cómo funciona esto, o cómo funcionaría idealmente de acuerdo con la concepción de Alphabet. Imagínense ustedes en su casa completamente automatizada, y imagínense que ustedes se despiertan en la mañana o van al baño, se paran frente al espejo, se ubican frente al espejo, el espejo lee sus rasgos, sus datos biométricos, extrae sus datos biométricos e inmediatamente con esa información, la propia máquina, la propia casa, ¿no? El espejo en este caso, les dice, ustedes tienen una deficiencia de vitaminas, ustedes necesitan tal crema, y como la casa está conectada a la tarjeta de crédito, a los flujos también de información financiera, entonces inmediatamente les llega el producto a su casa que necesita, sin ni siquiera pedirlo, sino anticipándose a los deseos, leyendo los propios rasgos, datos biométricos. Entonces, fíjense que ahí está integrado el conocimiento biofísico, ¿no? Sobre el cuerpo, pero también técnico en términos de diseño de espacios automatizados, pero todo funciona es con base en la información que es producto de la manera en que uno vive, de la vida misma reducida a información. Entonces, de lo que se está apropiando Alphabet, en este caso hipotético, es de la vida entera, no simplemente está capitalizando ciertos aspectos de la vida, también lo hace, porque también funciona la ley del valor, pero subordinada a una lógica de apropiación. Ese sería más o menos el esquema. Eh, y ahora, si uno va a ver, por ejemplo, ciertos escenarios que ya existen, por ejemplo, en Japón, estos espejos que leen los datos biométricos ya existen allá. En Japón ya se están usando, que es donde están más, digamos, a la vanguardia en estas tecnologías. Entonces funciona de esa manera. También uno podría poner ejemplos muy sencillos de cuando uno está utilizando Google, perdón, Google no, sino el paquete de Office, por ejemplo, un programa como Word, y el programa va aprendiendo en la medida en que uno se va equivocando y va incorporando al diccionario y en general va reportando los fallos. Ahí uno está de nuevo trabajando para, ¿no? Pero trabajando de manera no remunerada, porque con base en eso se generan nuevas actualizaciones que se capitalizan, pero en últimas lo que está en juego es la apropiación de la vida misma. Y sobre eso es sobre lo que quiero poner el acento, que claro, todo está mediado también por el capital, pero quizás no es el capital lo que predomine ya o esté dejando de predominar para darle paso a una apropiación directa sobre los flujos de información que son la vida misma. Am, bueno, tengo más cosas que decir, pero no sé si hacemos otra pausa o Podemos hacer agrego otro algo más y corte. hacemos la pausa. Claro, podemos hacer un corte, Iván. Justo tenemos Listo. en la cola, tenemos a Rosy y Pave nuevamente. Adelante, Rosy. Creo que mi mano se quedó levantada. Más bien, la voy a bajar. Ok, Rosy, entonces me voy con Pave y Cintia. Pave, adelante. Muchas gracias. Pues bueno, mi intervención ahorita está en relación a
pues bueno, estamos abordando estos temas del poscapitalismo, ¿no? Como poniendo en el centro lo que sería el capitalismo más. Ahorita surgió una reflexión justo ahí en el chat, que ahorita que hablaba Iván también de la esclavitud, feudalismo, como las diferentes formas de dominación, pues comentaron ahí algo como una apropiación de la identidad, ¿no? Entonces de ahí vino la reflexión, compartí esta dominación sobre la voluntad, ¿no? O sea, realmente desde la esclavitud hasta ahora, pues se ve que hay una dominación de esa voluntad. Ahora en el capital, pues bueno, la voluntad se puede ver comprometida por los intereses capitales, ¿no? Que, como decían, hay como un antagonismo con la vida y que incluso lo que vale está por arriba de la vida misma, ¿no? El mismo capital, y que las decisiones se toman en función del valor monetario de las cosas, del poder o del control, no sabría cómo decirlo si vamos más allá del para qué tener tanto dinero, ¿no? Y bueno, pensar eso, si va en esa tendencia, y cuando hablamos nosotros desde aquí, abordamos el postcapitalismo, pues va más allá hacia una estructura social pensada desde la libertad y desde poner la vida al centro. Bueno, por ahí va, y también saber eso desde Iván, ¿qué piensa respecto a esta apropiación de la voluntad desde los diferentes esquemas que van surgiendo, siendo que ahora pues también está la ilusión de pensar que elegimos libremente, pero que estamos determinados por los accesos, por la capacidad de capital o monetaria, las tendencias justo a las que estamos ya podemos estar influenciados o manipulados, y que no podemos saber tal vez si nuestras decisiones o las de la mayoría son fundadas en una libertad o un autoconocimiento o la comunidad, etcétera. Paso palabra. Gracias, Pave. Cintia, adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Iván, por la exposición. Yo reflexiono algunas cosas, y la primera es como el incremento digamos, de las ganancias del 1% de la población a partir del 2020, ¿no? Y hacia el 2023 se incrementó 3 veces su ganancia. En el 2024, bueno, pues esto se incrementó de hecho 2 veces más rápido que del 20 al 2023. Y esas ganancias, si bien la punta la tienen, digamos, estos dueños de las plataformas de la industria tecnológica, no son los únicos que incrementaron en estas medidas y en estas proporciones su ganancia a partir de la contingencia, la pandemia post-COVID-19. Y justo fue por este incremento, ¿no? En los modos de comercialización, de venta y de hacer llegar productos bajo estas reservas de, 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 um, de relación social. Y entonces pienso en lo que decías hace ratito sobre los flujos de información del capital, los flujos de información de la naturaleza transformada en datos, y finalmente los flujos, esto último que mencionabas, de la vida misma. Pero me cuesta trabajo pensar esto sin digamos, todos estos flujos de información y los flujos de información de la vida misma es para convertirnos como tal en un punto para venta de mercancías, ¿no? Nos convierten también en una mercancía misma, ¿no? Así, tal cual. Entonces me es difícil pensar estas relaciones, estos incrementos en los capitales y estos flujos de información sin todo lo que hay detrás de ello, es decir, la creación misma de las mercancías, a la producción misma de las mercancías, que son las que finalmente están en juego en muchas de estas plataformas, y detrás de ello, por supuesto, la relación de explotación que existe debajo de ello, ¿no? A la relación de explotación para la creación de mercancías, pero también la relación de explotación, y diría yo de semiesclavismo, de todos los procesos para que la vida misma se siga sosteniendo, ¿no? Y pienso en los procesos agroindustriales y pienso en todo esto. Y entonces, digamos que a mí me parece, desde mi muy humilde opinión, que es una suerte de tener una etapa más del capitalismo con con otro sector que domina, por supuesto,
pero que esto no significa en sí mismo que sea un postcapitalismo, porque no, digamos, no desmantela todos los dispositivos, los gatillos que están atrás para que esta acumulación del capital se siga dando, ¿no? Entonces, esa es una reflexión que he tenido durante escucharte a ti y a los y las compañeras, y nada, pues la dejo ahí y también reflexiono mucho sobre estos conceptos globales de la vida, del sur global, el norte global, en todas estas diversidades que también existen y que no se están contemplando. O sea, como si fuéramos todos homogéneos y tuviéramos como todo este acceso, toda esta mirada hacia la existencia y no como esta diversidad que sí caracteriza al mundo entero, ¿no? Dejo hasta ahí mi reflexión y muchas gracias por la escucha. Gracias, Cintia. Iván, nada más para comentarte de los comentarios que vas a hacer a partir de estas intervenciones. Tenemos 10 minutos y si al cierre nos podrías comentar, pues después de todo eso, ¿qué es lo que te da esperanza, ¿no? Ante este escenario un poco caótico. Adelante, Iván. Sí, claro que sí, no, podría de hecho realizar esa reflexión y al tiempo comentar estas últimas intervenciones. Em, no, a mí esperanza me dan muchas cosas, pero me parece que el que haya esperanza no implica dejar de lado eventuales problemas que también son necesarios, pues es necesario abordar. Am, bueno, yo quisiera comenzar con un comentario eh, sobre el tema de la modernidad que me faltó abordar, de hecho, de una de las intervenciones anteriores, para articularlo con una de estas últimas intervenciones. Em, Cuando se trajo a colación el tema de la modernidad, se trajo a colación también el tema tecnológico de la tecnología y me parece que sí, creo que para pensar escenarios postcapitalistas afirmativos, es necesario también reconsiderar la propia historia y por lo tanto reconsiderar hasta cierto punto lo que comprendemos como tecnología o por tecnología, ¿no? Es decir, el mismo lenguaje es una tecnología, y la escritura es una tecnología, la agricultura es una tecnología. eh, entonces, también hay todo un debate sobre qué consideramos tecnología y cuál sería la singularidad de esa tecnología asociada a una modernidad europea y particularmente asociada a la Europa occidental. ¿Y por qué digo esto? Porque creo que parte de pensar un panorama postcapitalista o panorama de escenarios postcapitalistas pasa también por considerar una diversidad tecnológica, ¿no? Eh, es decir, hay diferentes formas de existencia que han desarrollado diferentes tecnologías y esas formas de existencia además no han involucrado solo seres humanos, solo humanos. Yo creo que en lo que planteaba Jerome también alcanzaba a aparecer algo de eso, ¿no? Él hablaba de lo multiespecie o lo interespecie, de que teníamos que ir pensando eso en clave postcapitalista. Pero eso siempre ha estado presente, es decir, es imposible concebir, por ejemplo, la agricultura sin concebir las relaciones entre los seres humanos y los no humanos. Entonces, lo que yo considero, lo que yo creo es que ha habido a lo largo de la historia múltiples modos de existencia colectivos que han sido ensamblajes realmente de humanos y no humanos, en los que se han desarrollado múltiples tecnologías. Y es esa diversidad tecnológica, esa tecnodiversidad como dice por ahí un autor, que tenemos que empezar a recuperar, de la mano también de una recuperación de múltiples saberes, ¿no? O epistemes, como también se dice a menudo. En una lógica, por ejemplo, como diría, no sé, Boaventura de Sousa Santos, una lógica de ecología de saberes, pero que también es tecnológica, una ecología de tecnologías. Y creo que aquí empiezo, por lo tanto, también a abordar el tema de la esperanza, ¿no? A, a decir algo sobre
un poscapitalismo más bien de corte afirmativo, pero que se relaciona con lo anterior. Hoy vemos aparecer, sí, eventualmente lo que podríamos considerar nuevas clases, como Mackenzie Ward dice, la clase vectorialista, o los señores tecnofeudales y la clase hacker, lo que sea, eh, que yo creo que pensar en esa clave también pues abre nuevos análisis, ¿no? Y por lo tanto nuevas esperanzas. Pero al mismo tiempo vemos todo tipo de iniciativas, por ejemplo, en el tema de las plataformas digitales vemos aparecer lo que se conoce como el Fediverso. No sé si ustedes conocen el Fediverso o incluso estén en alguna plataforma que haga parte del Fediverso, pero es obviamente toda una federación de plataformas no monopólicas y de hecho antimonopólicas que están alojadas en servidores utilizados de manera cooperativa. Eso es algo que ya existe. Entonces, si les interesa, por ejemplo, indagar en el asunto, pues busquen sobre las plataformas que hacen parte del Fediverso. Ahora, en ese Fediverso las cosas no son tan sencillas, ¿no? Uno no es simplemente un usuario. La relación con la tecnología es es un poco más compleja. Y eso también es interesante, porque aquí lo que está en juego es el modo en el que concebimos también a las máquinas. ¿No? Claro, es importante considerar la pluralidad de formas de vida orgánicas y también los componentes inorgánicos que hacen parte de la vida misma, pero donde quedan ubicadas las máquinas, ¿no? Las máquinas quedan casi siempre reducidas a herramientas. Y, y eso es herencia de modos de organizar la existencia colectiva profundamente jerárquicos y asociados a lógicas de dominación, explotación y apropiación. Em, y por eso al inicio de esta sesión les mencioné este libro, el libro de Carlo Milani, La actitud hacker, porque Carlo Milani lo que plantea ahí es que tenemos que reconsiderar nuestra relación radicalmente, nuestra relación no solo con lo no humano orgánico o que está en las fronteras entre lo orgánico y lo inorgánico, sino con lo inorgánico maquínico, es decir, con las máquinas mismas. Porque pensemos, por ejemplo, en cómo concebimos un electrodoméstico, que es algo que plantea Milani en su texto. Dicen, en la idea de electrodoméstico, hay cierta alusión no solo a la domesticidad en términos de que es un objeto que ocupa un lugar en el espacio doméstico, en el hogar, eh, sino que también hay cierta alusión a los domésticos como los empleados domésticos, ¿no? Por ejemplo, la lavadora que sustituye históricamente a las personas que se encargan de lavar a mano, sean ellas mismas o para otras, es decir, a las empleadas domésticas y empleados domésticos, que tienen una posición, históricamente han tenido una posición típicamente servil, ¿no? En términos, si lo pensamos en términos de modos de producción. Em, incluso que raya muchas veces con dinámicas esclavistas o neoesclavistas. Y Milani dice, ¿qué tal si consideramos esa relación con esos objetos técnicos de otra manera, esos modos de existencia técnicos de otra manera, ya no como meros siervos, o en el caso de los electrodomésticos como meros domésticos en el sentido de siervos domésticos, ¿no? Siervos de la casa, empleados domésticos, pero ahora maquínicos. Eh, ¿Por qué? Porque eso arrastra todo un entramado, toda una trama jerárquica, ¿no? Un paso es concebir al objeto como mero instrumento, pero además cuando yo me relaciono con el objeto como mero instrumento, suelo acudir al experto que se relaciona con el instrumento a través de un código, ¿no? Entonces uno llama al experto porque se le dañó, no sé, la lavadora y el experto le dice a uno, bueno, páseme la referencia, dígame cuál es la referencia de su electrodoméstico, es decir, es un ser totalmente desingularizado bajo el control experto y con el que yo me relaciono también de manera jerárquica. Pero en últimas, el electrodoméstico es naturaleza, ¿no? Es decir, es una de las tantas expresiones de la naturaleza misma, en su complejidad y en su diversidad.
Y eso es contraintuitivo, ¿no? Es totalmente contraintuitivo porque, por ejemplo, uno de los imaginarios en torno al comunismo, que es como muchas veces se piensa el postcapitalismo, es aquel de acuerdo con el cual los seres humanos estamos liberados del trabajo enajenado o alienado y los trabajos penosos, groseros o justamente que tienen que ver con el ámbito de lo doméstico, lo realizan las máquinas, seres automatizados que sencillamente los humanos libres habríamos programado. Eso, por ejemplo, está en Marx, ese componente está en Marx. También uno puede hacer obviamente una lectura ecológica de Marx, como se ha hecho un tiempo para acá, pero ese Marx antiecológico también existe, ¿no? Un Marx eh, profundamente amante de las máquinas, pero de máquinas serviles, que en la medida en que se encuentran automatizadas pueden liberarnos de los trabajos repetitivos, penosos y típicamente domésticos. Y si uno piensa ese panorama, en realidad lo que estaría planteando Marx se parece mucho a lo que planteaba en su momento Aristóteles, o en cómo Aristóteles concebía la polis. En la polis viven ciudadanos libres y los ciudadanos libres pues tienen esclavos para que hagan las labores meramente domésticas, repetitivas, penosas, groseras. ¿Y cómo se concebía al esclavo? Al esclavo se lo concebía como una extensión del cuerpo del amo, y que tenía logos, es decir, lenguaje y razón, pero un lenguaje y una razón que solo le permitían obedecer órdenes. Es decir, quien era realmente creativo era el hombre libre, porque además era hombre, ¿no? Masculino, el hombre libre que era capaz de programar al esclavo, diseñar el programa, porque era capaz de acceder al verdadero conocimiento, por lo tanto, un conocimiento realmente creativo, y programaba al esclavo, educaba al esclavo, que tenía un logos que solo le permitía obedecer. Y el esclavo podía hacerlo tan bien que uno podría pensar, no, ese esclavo está siendo original, está siendo creativo, pero no, realmente es que está tan bien automatizado que hace a la perfección aquello para lo cual fue programado. Esa concepción ya estaba en Aristóteles. Y me parece que muchas veces ciertos escenarios que concebimos como liberadores reproducen muchos de esos elementos. Por ejemplo, cuando uno piensa las máquinas como meros instrumentos, automáticos o automatizados, eh, que de hecho uno programa, hoy es cada vez más evidente que uno puede programar para que hagan todas las cosas que uno no quiere hacer. Pero realmente lo que está pasando en el fondo es siempre es que, en primer lugar, ese modo de existencia técnico ya es siempre singular y se escapa a cualquier reducción a mera herramienta o instrumento. Y en segundo lugar, siempre así lo neguemos, hace parte de toda una ecología donde participan humanos y no humanos, orgánicos y algunos seres orgánicos y otros inorgánicos. Em, entonces yo creo que para pensar el poscapitalismo, o más bien pensar el poscapitalismo exige repensar la máquina, el lugar de la máquina, toda la carga cultural histórica que tiene la noción de máquina, de herramienta, instrumento, etcétera, etcétera, la misma noción de técnica, y pensar también lo inorgánico y seres que están en el borde de lo orgánico y lo inorgánico, por ejemplo, los virus, que también salen a flote en todos estos temas, porque los virus están directamente ligados a la dimensión más informacional de la biología. Porque ¿qué son los virus? Los virus son paquetes de información, de ARN y ADN o ADN, encapsulados en una capa de ¿no? lípidos, con diferentes formas, en fin, y que se replican. Entonces se dice, no se sabe muy bien dónde clasificarlos, si dentro de lo orgánico, como seres vivos, realmente biológicamente vivos, o como seres inertes, ¿no? Pues no son ni lo uno ni lo otro, porque son ADN y ARN, pero al mismo tiempo no se reproducen, sino que se replican, en fin. Y solemos, ¿por qué digo esto? Porque solemos considerar que los virus son necesariamente agentes patógenos, es decir, ahí, y sobre todo después de la pandemia, eh, eh, se suele reducir a los virus a agentes patógenos, pero los virus también, por ejemplo, tienen funciones ecológicas importantísimas, diversifican los ecosistemas a nivel genético, contribuyen a diversificar los ecosistemas a nivel genético, y en la medida en que los diversifican, de hecho los hacen mucho más adaptantes
y resilientes, como sucede en general con la diversidad agroecológica. Em, entonces, por ejemplo, tendríamos que liberar al virus de su carga de mero agente patógeno, lo mismo que tendríamos que hacer con las bacterias. Pero ¿por qué estoy diciendo todo esto? Porque en últimas con las máquinas sucede algo similar. Y si uno piensa todos estos temas asociados al tecnofeudalismo, al vectorialismo, pues claro, en el fondo, como de lo que se pretende apropiar es de la vida misma, pues la lucha es por liberar la vida misma en toda su complejidad, no solo a los seres humanos, sino a lo humano en relación con lo no humano, incluyendo las propias máquinas, reducidas a servidores, no ancladas, digamos, estabuladas en granjas de servidores. Y claro, todo esto suena a ciencia ficción, pero, pero realmente es lo que estamos viviendo. Y a veces reproducimos ciertos comportamientos eh, típicamente mm, serviles con otros seres sin que nos percatemos de ello, ¿no? Y me parece que para dar algo de esperanza, pues que este contexto en donde está en juego la vida misma reducida a flujos de información, pues la liberación es de la vida misma y eso es terriblemente esperanzador. Eh, ¿No? Pensar en una liberación de esa escala y de esa complejidad, creo que es estimulante, o por lo menos para mí lo es. Creo que esa novedad es algo alentador. Bueno, igual muchísimas gracias. Que ustedes pueden darle un aplauso desde sus casas, sus imágenes. Estamos muy agradecidos contigo. Se dieron cuenta de su agudo pensamiento y de su capacidad de síntesis y de reflexión. Afortunadamente vamos a tener más Iván para nuestro diplomado. Vamos a estar en 2 espacios más, así que no lo estamos despidiendo, estamos, de hecho, espero que nos acompañe en muchas más sesiones. Entonces, pues, te agradezco muchísimo, Iván. Y seguramente quienes el grupo 2 que ya no me acuerdo el nombre, pero lo recordaré, tiene una tarea muy dura para la próxima semana porque tiene que hacer un resumen de esto que habló Iván. Entonces, bueno, pues espero que, puedan hacer una reflexión en estos días para presentarla dentro de 8 días junto con la mística. Bueno, y para cerrar, pues tenemos el cierre con lo que vimos en el Padlet. Entonces, Ingrid, ¿todavía estás por ahí o quien quieras presentarlo en el grupo 1? Adelante. Del grupo uno, ¿alguien quedó por ahí? Se fueron a dormir. Si quieres, puedo... No, aquí ¿A qué estamos. se me Aquí Ah, estamos, sí. bueno, no se me ha asustado. Sí, pero es que no puedo compartir el Padlet. ¿Algún compañero me iba a hacer el favor? Ahí Ah, está, ya. ya está. Ah, ok, listo, muchas gracias. Bueno, como les contábamos, queríamos saber un poquito más acerca de los participantes, porque sabemos que en esta plenaria pues es un poco difícil, ¿no? Saber de dónde somos y cómo nos reconocemos. Entonces, pudimos observar unos comentarios muy interesantes. Algunos compañeros son muy reflexivos a la hora de compartirnos cuáles son sus intereses. Y lo que nos damos cuenta es que definitivamente esta diversidad y esta riqueza de este encuentro en este diplomado va a permitir que tengamos miradas muy amplias, no solo de los exponentes, de los directores que están realizando este ejercicio, sino de la comunidad de aprendizaje que vamos a tejer, utilizando las palabras que daba nuestro conferencista del día de hoy. Entonces encontramos muchísimas personas de México, obviamente, pero también tenemos personas de otros lados, entonces nada. Es muy interesante y los invito, vamos a dejar este Padlet abierto para que cuando tengan un tiempito, lo vamos a montar en el Classroom para que tengan un tiempito y miren qué intereses hay, qué personas podrían conectar. Posiblemente hayan comentarios que a ustedes les llamen la atención y tengan la posibilidad de interactuar con esas personas que están contándonos un poquito más de su vida. Entonces, de verdad, agradecerles este espacio porque creo que ahí vamos aprendiendo un poquito más entre todos acerca de esto que es el poscapitalismo y pues tomar decisiones de lo que estamos haciendo nosotros en el día a día, de dónde venimos,
cómo nosotros con nuestro trabajo, con nuestras reflexiones, podemos impactar ese metro cuadrado que ha sido asignado y que definitivamente encuentra un nicho reflexivo muy interesante con todas estas participaciones. Así que nada, muchísimas gracias y ese sería como el cierre ya para ir finalizando nuestra sesión del día de hoy. Y yo aprovecho para decir que, perdón por la interrupción, que se podrían explorar también algunas plataformas del Fediverso, a propósito de lo que comentaba ahorita. Yo creo que vamos a tener que hacerlo y de hecho vamos a tener una sesión específica sobre resistencias a los monopolios tecnológicos con la cooperativa Primero de Mayo. Así que, y la idea pues hoy no solamente es también el compromiso para empezar a conocer primero estas otras posibilidades y usarlas, ¿no? Muy maravilloso. Bueno, Y pues comparten de nuevo el link del Padlet porque no lo tengo. listos y listas. Podemos ir a dormir. Muchas gracias. Cuídense. Nos vemos dentro de 8 días. Va a estar Lía Piñeiro con nosotros y nos vemos. Por favor, grupo 2, pónganse de acuerdo para sus tareas de inicio de la próxima sesión. Cuídense. Muchas Chao. gracias, que Gracias, buenas descansen, noches. chao. Gracias. Buenas noches. Gracias. Hasta luego.